Es un tema que no deberíamos ni de... O sea, debería ser algo obvio, ¿no? Y algo natural. También, bueno, contando un poco de mi experiencia y demás, nosotros siempre cuando trabajamos y hablamos con empresas grandes, Nintendo, Sony y demás, el 90% de la gente con la que hablamos son mujeres. Está genial. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa, pues de estas 40 personas que trabajamos, la mitad son chicas. Y yo estoy encantado, ¿vale? Y vamos a ver también muchas conferencias en Gamepoly sobre la importancia de la mujer en los videojuegos. Y bueno, y mejor que yo, nos va a hablar Bárbara Domínguez, por favor, un aplauso. Y el tema es, claro, es la mujer en la industria del videojuego. Así que nada, muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan o...? Uso micrófono. ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Bueno, sí, yo soy Bárbara de Mugo Games, algunos veo caras conocidas, pero para los que no, nosotros somos una empresa de videojuegos indie que estamos acá trabajando en Andalucía Emprende, estamos acá al lado, así que luego en el rato que tenemos o después, si quieren dar una vuelta, ahí somos varios estudios. Y lo que hacemos nosotros son lo que llamamos Phygital Social Games, videojuegos para móviles diseñados para jugar en grupo y cara a cara. O sea, tenés que estar con tus amigos de forma presencial para poder jugar estos juegos con tu teléfono, cada uno con su teléfono, pero también es muy importante la interacción entre las personas. Me maté esa luz. Vale. Como bien dijimos, la mujer en la industria del videojuego. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy y es un tema que se puede enfocar, digamos, de muchos diferentes puntos. Yo remarcaría tres que serían... Ay, perfecto, gracias. Diría que hay tres principales, que es la mujer como jugadora, la mujer como gamer, la mujer como parte de la industria, como desarrolladora, y luego también está el tema de la mujer representada en los videojuegos, ¿no? La mujer como parte de esa pieza audiovisual de esta industria que es un videojuego. Yo voy a empezar hablando de la representación de la mujer en los videojuegos. Esta última parte, luego más adelante también la idea es que hablemos, digo hablemos porque si bien yo voy a llevar la charla, me encantaría que vayan también participando, dando opiniones, diciendo si están de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Y hablaremos también de la mujer como desarrolladora, la mujer dentro de la industria. La mujer como gamer lo voy a tocar un poco menos, creo que es un tema súper amplio y que da para otra charla entera de bastantes minutos. Pero bueno, vamos a empezar con la representación de la mujer en los videojuegos. Y vamos a empezar diciendo que la mujer suele estar representada desde los inicios del videojuego bajo lo que se llaman estereotipos de género, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que las mujeres que se suelen representar, ya sean como protagonistas o como parte conformante de un videojuego, suelen responder a estereotipos ya predefinidos que tienen que ver con el hecho de ser mujer, ¿no? Vamos a analizar los estereotipos más comunes. Lógicamente hay más. Yo voy a analizar solamente dos, que son los más comunes, y el primero es, digamos, con el estereotipo más fuerte con el que nacen los propios videojuegos, ¿no? Que es el de la damisela en apuros. Tenemos acá a la princesa Peach de Mario Bros, que todos conocerán, pero que representa un estereotipo de personaje que se da muchísimo y que se dio muchísimo al principio de la industria. Se sigue dando, por supuesto. ¿Qué características tiene esta damisela en apuros? Tiene características como que, por ejemplo, no suele ser el sujeto del videojuego. El videojuego tiene un sujeto que es el que hace la acción, ¿no? El que solemos manejar y suele hacer las acciones. Las mujeres en este caso, cuando son damiselas en apuros, son incapaces de hacer acción. Suelen estar ante un peligro, ante un secuestro, atrapadas por lo que sea, un monstruo, alguien superior, y ellas no son capaces de defenderse. Son objetos de un sujeto que es el que quiere defenderlas y hace cosas para lograr defender a la mujer. En estos juegos es muy común que inicien con ese rapto, ese secuestro, ese encierro de la damisela en apuros, que genera que el sujeto, hombre, empiece a actuar y al final del videojuego se vuelve a reunir, si logra pasar el videojuego, con esa damisela en apuros y logra rescatarla. Para tener una idea de qué estoy hablando, voy a poner un vídeo muy cortito donde vamos a ver diferentes situaciones, tanto al principio, como dije, de esos raptos, secuestros y demás, y luego de cómo reaccionan estas damiselas en apuros ante esa situación. Son sobre todo del principio de los videojuegos porque es donde este estereotipo se dio más fuerte y digamos que fue el estereotipo más utilizado. Un segundo que tengo que poner el vídeo.
Ahí. Ah, lo que no hay es volumen. Sí, ¿no? A ver, lo voy a afinar. Vale. Bueno, problemas del directo. Lo vuelvo a poner. The cage is locked with a key. The dragon keeps it around his neck. To slay the dragon, use the magic sword. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se da este estereotipo. Vamos a hacerlo. Bueno, esto ya paso rollo. Vale, volvemos. Bueno, digamos que este, como dijimos, es uno de los principales estereotipos que se da. El segundo, también muy conocido por todos y que antes nombró Nacho, es el de la mujer hipersexualizada. Digamos, es un estereotipo en donde la mujer, por ser mujer, se le resaltan muchísimo sus atributos sexuales. Y se da no solo en mujeres que son secundarias en el videojuego, o sea, no solo en videojuegos en donde la mujer es más objeto o personaje que aparece por ahí, sino también que se da en videojuegos donde la mujer es protagonista, ¿no? En el caso de Lara Croft, que todo el mundo conocerá, el primer personaje de Lara Croft pues tenía unos pechos bastante grandes, digamos que más grandes que su propia cabeza, y tenía que, digamos que, unas caderas, digamos que era toda ella muy voluminosa, ¿no? Pero bueno, no es solamente en Lara Croft que se da este ejemplo. Otra vez tengo un vídeo en donde vamos a ver pequeños ejemplos para ver cómo esto se repite en diferentes videojuegos y se repite tanto al principio y se sigue repitiendo todavía. Vamos a verlo. You were a fool to come back here. All right, let's begin. Instead of donning a present. Bueno, y esto mismo, por ver cómo incluso lo interpretan un medio, por decirlo de alguna manera, aparte de la comunicación, del mundo de la comunicación, que vienen siendo los youtubers, tengo también un ejemplo de, por ejemplo, este youtuber tan famoso que todos conocerán, analizando el Tera. Pero no nos olvidemos de las tetas. Si alguien juega estos juegos por las tetas, hay un montón de físicas de tetas de última generación que hará que las tetas de tu personaje boten y boten y boten y boten y boten. Y más tetas. He dicho ya que este juego tiene tetas. Toma tetas. Ni siquiera este puto león de Narnia te salvará de las tetas. Tetas para todo el mundo. Tetas para tu padre. Tetas para tu hermana. Tetas para toda tu puta familia. Tetas para los solitarios. Tetas para los acompañados. Tetas para los presidentes. Tetas para los nerviosos. Tetas para los estresados. Tetas para los hipsters. Tetas para todos y cada uno de nosotros. Sí, tetas, sí, tetas, tetas, tetas. Bueno, creo que con esto ya no hace falta decir más nada, ¿no? Está todo dicho. Y bueno, estos estereotipos que se dan a lo largo de toda la, digamos, la historia del videojuego, por supuesto no nacen con el videojuego, no es que los videojuegos hayan inventado estos estereotipos, por supuesto. El estereotipo, por ejemplo, de la damisela en apuros es algo que se encuentra incluso en la mitología griega, o sea, es algo que los videojuegos toman de una cuestión social y cultural de muchísimos años y la traen a este mundo que es el de los videojuegos. Pasa esto también, que nos encontramos entre la posibilidad de elegir entre un personaje masculino y un personaje femenino, y el personaje masculino va con su armadura, con sus cicatrices de haberse enfrentado a peligros anteriormente, digamos ahí que vos te sentís seguro para enfrentarte a un peligro con este personaje, y ellas van en bikini y con un corazón pintado en el cachete, y es como, no sé ustedes con quién se enfrentarían a un peligro de estos dos personajes.
lógicamente, ¿no? Y digamos que las mujeres que suelen jugar a juegos, las mujeres normales que están en su casa, se suelen quedar con esta cara, ¿no? Este meme me pareció interesante porque creo que representa bastante lo que le pasa a una mujer normal cuando se encuentra ante estos personajes. Por supuesto hay excepciones, esto no es todo el mundo de los videojuegos. Me parecía bien también traer a colación las excepciones y también de que el mundo no, digamos, el mundo en general y el mundo de los videojuegos está un poco cambiando. Empezar por uno de los primeros personajes femeninos de videojuegos, como es el caso de Samus de Metroid. En este caso ni es una damisela en apuros, es totalmente sujeto del juego. Y aparte no está para nada sexualizada, ella va bien armada ahí con todo lo necesario para enfrentarse al peligro. De hecho se dice que había gente que jugaba este juego sin saber que estaba manejando un personaje femenino hasta el final del juego. Por otro lado, hablamos antes de Lara Croft, y es verdad que Lara Croft a través de los años ha tenido una evolución que, digamos, nada tiene que ver la última Lara Croft con la primera, ¿no? Esto va acompañado también, como digo, no son estereotipos nacidos en los videojuegos, ni el videojuego es un mundo que va aparte de todo el resto del mundo, y esto está pasando a nivel mundial, gracias a Dios, en general. Entonces el desarrollo del personaje es súper interesante de ver. Al final el último personaje es una persona, los últimos ya tiene incluso otro vestuario, el cuerpo no es tan voluminoso y demás. También lo vemos, esto sucede en el cine mismo, que el cambio de actriz va de una actriz como Angelina Jolie, que es como un icono sexy de mujer sexy, a una mujer en donde lo que más destaca ahí a lo mejor son los músculos y no tanto sus atributos sexuales, ¿no? Y como dije, es algo que empieza a ver también lo que hablábamos al principio. Bueno, no sé si lo hablamos, pero ahí empieza a haber más representación a nivel femenino en general, ya sean personajes protagonistas o personajes que no son tan protagonistas. Yo que sé, por ejemplo, el caso de Aloy en Horizon, lo de Max en Life is Strange. Incluso pongo Overwatch porque es un juego en donde hay muchos personajes, pero sí es verdad que hay como una representación más plural de lo que es el personaje femenino. ¿Podría ser más diversa la representación? Podría ser más diversa, pero también es verdad que es una representación diversa y plural. No son todas iguales y no encajan todas en estereotipos. Entonces, llegados acá, la pregunta, y acá me gustaría, si alguno tiene ganas, que me digan, ¿ustedes creen cuántas mujeres protagonistas hay realmente en la industria? Llegados a este punto es interesante saber la opinión de la gente en plan, ¿ustedes creen que a día de hoy ya estamos más equiparados a nivel, por ejemplo, de mujeres protagonistas, hombres protagonistas y mujeres plurales, diversas, representación diferente de las mujeres? ¿Hay alguien que se anime a decirme qué piensa? Inicialmente no. Es más, en el caso de Samus Aran, como ha mencionado, el tema de como que no es un icono sexual, estoy en desacuerdo por el tema de que es más como la sensación, primero está Samus Aran con la armadura, como que es un icono más de poder, pero al final se verá que fuera de esa armadura hay una mujer sexualizada en un traje muy ceñido. Y eso es algo que estoy bastante en desacuerdo con ello. Y desde siempre ha habido poca representación femenina, hasta aproximadamente 2011-2012 estaba Lara Croft, pero sobre todo creo que el punto de inflexión fue el reboot de Tomb Raider, y de ahí ha habido más representación. Y aunque todavía no estamos, se puede ver claros indicios de que pronto vamos a llegar a una equiparación, por ejemplo con este E3, donde gran parte de los protagonistas de grandes trailers, como puede ser Gears of War, como puede ser The Last of Us, más que no me acuerdo, ha habido más representación femenina como protagonistas. Vale, sí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo? Vale. Me resulta súper interesante que hable del E3, porque yo voy a hablar ahora mismo justamente de la respuesta a esta pregunta basándome en el E3. ¿Qué pasa? En el E3 asiste mucha gente, entre ellos asiste una asociación feminista, creo que es de Estados Unidos, que se llama Feminist Frequency, que tiene un canal súper interesante, y ellas en 2015 cuentan que notaron, en 2015, después de cuando vos decís que empieza a aparecer más, que en el E3 el público en general, incluso los periodistas,
hablaban mucho, pero sobre todo el público, era como una sensación que se vivía en el público que era el año de las mujeres, ¿no? Que de repente había un montón de mujeres protagonistas y que había muchísimos juegos en donde había presencia femenina y como que lo notaban mucho en el ambiente. Entonces tomaron la decisión de medirlo y decidieron medir a partir de ese año, fue el primer año que lo hicieron, en el 2015, decidieron agarrar todos los juegos que se presentan al E3 y medir cuántos de esos juegos están protagonizados por mujeres, cuántos por hombres, cuántos mixtos y cuántos por coches, naves, lo que sea, que no sean ni hombres ni mujeres. Y es curioso lo que descubrieron. En el año en el que todo el mundo tenía la sensación, 2015, que era el año de las mujeres, la representación femenina como personajes principales fue del 9%. La masculina fue del 32% y la de ambos, masculino y femenino, fue del 46%. Que como ellas mismas explican, esa del 46% es un poco tramposa, porque si bien es verdad que puedes elegir entre personaje femenino y masculino, el personaje que suele ser llevado adelante a nivel comunicación, en el juego físico, impreso y demás, suele ser el personaje masculino, con lo cual es un poco, digamos que tramposa. Pero bueno, digamos que tenemos el año que era el año de la mujer, un 9% de mujeres protagonistas en juegos. Lo triste fue que siguieron haciendo esto pensando que, bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona, y al año siguiente se encontraron con que era un 3%. Ese 3% estaba representado solo por 2 juegos, y lo curioso es que eran 2 juegos que se habían prelanzado el año anterior, con lo cual en realidad juegos nuevos con personajes protagonistas mujeres, digamos nuevos, que no había ese año. En el 2007 sí que volvió a subir un poco, un 7%, y lo que notamos también es que baja el de los masculinos y sube el que es hombre-mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso también es positivo. Y esto recién salido del E3 de este año, vemos que sube un punto el personaje protagonista femenino, baja 1 o 2 puntos el masculino, y el que llega al 50% es la elección de poder jugar con un personaje masculino o un personaje femenino. Todas estas cifras, o sea, nos quedamos con la última, que es un 8% de representación de mujeres protagonistas contra un 24% de protagonistas hombres, está medida dentro de este número, ¿no? Cuando lo contrastamos con los jugadores, vemos que la mitad, casi la mitad, el 47% de jugadoras y jugadores en el mundo es mujer. Entonces es un poco extraño, digamos, que si el público que consume estos videojuegos, la mitad son hombres, la mitad mujeres, haya un porcentaje tan pequeño de protagonistas mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que, como dijimos antes, cuando los protagonistas son mixtos, o sea, quiero decir, hombre y mujer, puedes elegir, muchas veces se suele llevar adelante como protagonista real el hombre. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que hay tantas mujeres jugando y tan poca representación, o mucha menos representación femenina, y encima vimos que la que hay, mucha, está bajo estereotipos de género, no todas, pero mucha? ¿Por qué sucede? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Alguien me puede decir? El mercado no se adapta todavía, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Digamos que quizá al inicio el público objetivo de videojuegos era más masculino y creo que necesita un tiempo. O sea, había una evolución pero quizás muy corta. Y yo creo que a la larga... Vale. Que a la larga llegará a igualarse de alguna forma. Sí, bueno. Vale, o sea, él lo que dice, por si no escuchó a alguien, es que al principio el público de videojuegos era más bien masculino, que eso fue modificándose a través de los años y que entonces hay un cambio, pero como todo cambio es paulatino, ¿no? Es un poco lo que... Es lo que me puedo imaginar, no sé. Vale, está bien. ¿Alguien más que sí? ¿Le podés pasar el micrófono? Además de eso, creo que se suma que a la segunda viñeta que has puesto de que las mujeres son más desprotegidas dentro de los juegos, como hay muchos RPG y demás, las chicas jugamos, yo por ejemplo en World of Warcraft me decía tíos, porque había tías que iban demasiado, que digo, yo no sé si esto se va a conseguir una armadura bastante potente, ¿sabes? Vale, o sea, tu elección tenía que ver con que la mujer, te identificabas más con un hombre que con una mujer. Hombre, lo más fuerte, nadie te hacía o te decía cosas raras por chat y cosas así, y va más segura con un tío que con una tía, por ejemplo. Claro, bueno, aparte de ahí entramos en otro campo, que es el campo que dije que sí, podemos usarlo para otra charla aparte, que es el campo de las jugadoras y los problemas que pueden enfrentar las jugadoras como mujeres. Pero bueno, entonces tenemos que al principio los jugadores eran más hombres que mujeres, y que
una chica elige más un chico que una chica, justamente gracias porque las mujeres suelen estar representadas bajo estos estereotipos, ¿no? Vale. A mí me gustaría, para responder esta pregunta, volver un poco al principio, volver al tema de los estereotipos y preguntarnos qué es realmente un estereotipo. Un estereotipo es una imagen estructurada, ¿no? Una imagen que mucha gente está de acuerdo en asociarla a un determinado colectivo, ¿vale? Por eso hablábamos del estereotipo de la damisela en apuros, del estereotipo de la mujer sexualizada, ¿vale? Es básicamente eso. ¿Y por qué se generan esas imágenes? Ese es el tema. Básicamente se generan porque todos nosotros somos parte de grupos y no somos partes de exogrupos. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, soy argentino. Yo soy parte del grupo de argentinos. No soy parte del grupo de chinos. No soy parte, y esto lo voy a usar luego, tampoco del grupo de españoles, aunque llevo viviendo acá 9 años, ¿vale? Para mí un exogrupo es el de chinos, por ejemplo, y mi grupo es el de argentinos. Mi grupo es el de mujeres, mi exogrupo son los hombres, ¿vale? Y como esto podría seguir muchísimo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mi grupo es el de desarrolladora en una empresa de videojuegos. No es el de bioquímica en una institución que hace investigaciones de bioquímica. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo, por ejemplo, charlando con cualquiera de ustedes acá, contarles durante 1 hora diferentes personalidades de gente argentina o diferentes maneras de actuar del argentino ante diferentes situaciones, ¿vale? Ahora, no me preguntes de cómo actúan los chinos ante X situación, porque es que no tengo ni idea, porque nunca estuve en China, no tengo amigos chinos, no sé nada de los chinos, ¿vale? Ustedes, si en su mayoría, probablemente todos, sean españoles o quienes sea español, van a poder relatar lo mismo que yo de argentinos, ustedes de españoles. Diferentes situaciones, las diferencias que hay entre un gallego, un catalán, un andaluz, ¿vale? Entonces, sobre nuestro grupo, el grupo en el que pertenecemos, nosotros tenemos mucha información y podemos hablar y crear y pensar mucho acerca de ese grupo. Sin embargo, los exogrupos nos cuestan más, porque nosotros no somos parte. De ahí todos los chinos son iguales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. O sea, nos cuesta mucho ver esa diferencia y eso en el grupo al que no pertenecemos. Y es desde el grupo desde el grupo de fuera de donde nacen los estereotipos, ¿vale? Es más fácil definir un grupo con X imágenes estructuradas y ya sabemos que los hombres son todos iguales, son así, así, así. Las mujeres son todas iguales, son así, 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 ¿vale? Se genera de fuera el estereotipo. ¿Qué pasa? Hay estereotipos que se repiten mucho, mucho, mucho y que luego la realidad contrasta esos estereotipos y se terminan convirtiendo en lo que llamamos cliché, ¿no? Que es ese estereotipo que todo el mundo sabe que es falso, que sí, es algo que se dice pero no es verdad, o no todo el mundo es así. Pero hay estereotipos que no están tan bien contrarrestados o que el estereotipo es muy fuerte, está explotado mucho, que se terminan convirtiendo incluso a veces en referentes para las propias personas del grupo. Si a un grupo le repiten mucho que es de esa manera, a veces ese grupo se lo termina creyendo, sobre todo a la gente más vulnerable, que es la que representa el grupo, la más pequeña y además. Entonces los estereotipos, como dice esta frase, constituyen barreras para la realización de las elecciones individuales. O sea, esta frase, bueno, es de la Comisión Europea porque es la que encontré cortita, que encontrarla en la diapositiva, pero muchísima gente habla de esto y los estereotipos pueden terminar generando barreras y pueden terminar haciendo que una persona tome una decisión que cree individual y propia, pero en realidad está fomentada en gran parte porque viene mucho tiempo escuchando que esa persona, por pertenecer a su grupo, es así o debe ser así, ¿vale? Entonces los estereotipos tienen mucho que ver con esto, porque ¿qué pasa con la industria del videojuego? Con la industria del videojuego pasa que la mujer para la mujer es un exogrupo, en plan, la mujer es un exogrupo dentro de la industria. La industria del videojuego tiene en su mayoría, ahora vamos a ver números, trabajando personas masculinas, hombres. Son los hombres los que están diseñando mujeres hace años y están diseñando hombres. Y acá un poco lo que yo decía, yo soy argentina pero vivo en España hace 9 años. Nosotras, las mujeres, nos hemos criado jugando juegos, viendo pelis y todo, diseñadas por hombres. Con lo cual tenemos un bagaje de personajes masculinos creados por hombres que hemos aprendido a entender que los hombres pueden ser de muchas maneras, ¿vale? Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres llevamos mucho tiempo viendo personajes que se están creados y están diseñados bajo estereotipos. Esto es algo, por ejemplo, que el otro día yo sabía que tenía que dar esta charla y me puse a charlar como
Bien. Me puse a charlar con los chicos de empresas que trabajan acá con nosotros, que somos 5 empresas, la gran mayoría, por no decir yo soy la única mujer, la gran mayoría son hombres, y me puse a hablar con ellos para ver qué opinaban, qué cosas veían, si sentían esa falta de personal femenino en los equipos. Y por ejemplo Rafa de Taisoft me contaba, él está haciendo un juego en donde hay personajes, tiene que elaborar personajes, digamos, con determinada personalidad, historia y demás. Y él me decía que por no tener mujeres en el equipo, le había costado mucho más, lógicamente, desarrollar los personajes femeninos, darles una historia, darles una personalidad, que sean más ricos a los personajes masculinos, que por ser hombre él y todo el equipo salen más fácilmente, ¿no? Entonces, es un poco eso, creo. También, no digo que sea lo único, hay otras cosas que influyen. El tema de los estereotipos creo que nace de esto, de que en realidad faltan mujeres diseñando mujeres y hacer ese personaje mucho más rico. ¿Por qué digo que la mujer es un exogrupo en la industria? Porque, por ejemplo, en España, en el 2017 representamos el 17% de las trabajadoras dentro de la industria. Y este número no es loco en España. En plan, si se compara, todas estas cifras están sacadas del libro blanco de los videojuegos del 2017. Si se compara con el resto de países, los principales países de Europa, productores de videojuegos, vemos que no es tan loco, 15, 19, 18, 17% en España, ¿no? Entonces, digamos que, volviendo, y creo que es lo que tengo, bueno, no, esto es dividido por profesiones, pero primero voy acá. Volviendo a lo de antes, en España 44% de jugadores mujeres, 56% de jugadores hombres. Casi nivelado. Volviendo a esta nivelación, volvemos a comparar con lo otro, un 17% de mujeres desarrollando, y encima cuando vemos cómo se dividen esas mujeres, pues lo cierto es que, esto también son cifras del libro blanco, se dividen sobre todo en el perfil de arte, en el perfil de producción y en el perfil de administración y legal. ¿Qué voy a decir una cosa? Desde mi posición de indie, todos esos puestos no existen en una empresa indie. Y lo cierto es que en un indie pequeño, de verdad, son todas de arte. Todas. Es muy raro encontrar una mujer que no se dedique al arte. Entonces, también, cuando hablaba con mis compañeros, surgía el tema de, hombre, a mí me gustaría que haya más mujeres, pero tampoco encuentro muchas mujeres. Y todas las que vienen son de arte. Entonces, por ejemplo, es verdad que en el campo del desarrollo, por ejemplo, que siempre todos estamos buscando desarrolladores, hay muy poquitas mujeres desarrollando, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver con los estereotipos. Luego, si quieren, lo charlamos, vamos a terminar y así todos podemos opinar. Vale, vuelto otra vez al tema de los gamers, cómo están divididos por edades. Bueno, vemos más o menos que es parejo, cómo decrece, salvo de 25 a 34, que decrecen más las mujeres que los hombres, pero bueno, está ahí que ahí. Y entonces, dijimos, hace falta más mujeres diseñando mujeres. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso y quiera levantar la mano, hablar ahora? Vale. El tema es cómo lo hacemos, o sea, cómo se hace este cambio. Porque vos comentabas, hay un cambio y está habiendo un cambio a poco, pero realmente ahora con todo el tema de, yo creo, hay que aprovechar todo este tema que hay a nivel feminismo en general y replantearnos el papel de la mujer en todos lados, para empezar a replantearnos cómo se hace eso más rápido, digamos. O por lo menos asegurarnos de que suceda, ¿no? Porque otra cosa que hablaba con mis compañeros, que gracias porque me arreglaron media charla, era de, vale, si yo meto mujeres, por ejemplo, arte, desarrolladoras y demás, igual no van a estar decidiendo tan a alto nivel en la empresa, digamos. Si la mujer no está, por ejemplo, en mi caso, yo soy cofundadora de Muco y trabajo codo a codo con Rubén, digamos, somos 50-50, pero si en un grupo de 4 o 5 hombres entra una mujer en arte, pues quizá no va a tener tanto peso, ya. Pero también es verdad que para que el día de mañana haya directivas mujeres, tienen que tener una carrera esas mujeres. O sea, por algo hay que empezar, porque ningún directivo de ninguna gran empresa nace directivo de una gran empresa, salvo que tengas mucho dinero. Pero en general la gente suele tener una carrera, empezar por lo bajo, al principio pues tu opinión no tendrá tanto peso, pero si lo vas haciendo las cosas bien, pues ese peso irá creciendo y esa opinión cada vez tendrá más fuerza, ¿no? Entonces, acá la pregunta, ¿quién debería de promover más este cambio? ¿Indies o grandes empresas? ¿Alguien que se anime?
¿Ambas? Ambas. Hombre, ambas es lo ideal. Yo creo que no hay una... O, lógicamente no hay respuesta correcta a esto. Yo creo que ambas, por supuesto, y eso sería lo mejor que podría pasar. Y si tuviésemos que elegir, pues yo diría, lógicamente si lo hacen las grandes empresas, va a tener una repercusión mucho más grande, más rápida, todo va a ser más fácil. Pero también digo que es más difícil que suceda de repente en las grandes empresas, porque las grandes empresas, la incorporación de la mujer, pues creo que es incluso más fácil, pero, por ejemplo, empezar a apostar por juegos tan diferentes o donde la mujer se represente en papeles diferentes, pues las grandes empresas, digamos que un poco tienen ya modelos de negocio validados y suelen tender a repetir esos modelos de negocio porque tienen que aguantar ese imperio que tienen detrás, ¿no? Y arriesgar es más difícil. Sin embargo, en los indies vivimos en riesgo constante, diario, entonces, ¿qué más asumir otro riesgo? Y aparte que yo creo sinceramente, y era lo que hablaba con mis compañeros el otro día, que la presencia mixta, no solo de mujeres y hombres, ya si nos vamos a más, pues molaría todo tener en el equipo gente de diferentes países. En plan, cuanto más rica es la gente que genera un producto, y más un producto cultural como es el videojuego, pues más rico va a ser ese producto, ¿no? Diferentes visiones, diferentes opiniones. Entonces creo que un equipo mixto de mujeres y hombres puede hacer un producto más rico que uno de solo mujeres o uno de solo hombres. Esa es mi opinión. Pero sí creo sinceramente que los indies tenemos el deber de plantearnos hacer equipos más mixtos que empiecen a aparecer, porque también están los equipos de nos juntamos todas chicas y hacemos equipo y montamos un juego todas chicas, que está totalmente válido. Yo creo que apostaría más por los equipos mixtos, la verdad. Y bueno, ahora brevemente contarles nuestra experiencia. Nuestro juego es Andrana Project. Es un juego de identidades ocultas, como les dije antes, es para el móvil, pero se juega en grupo y cara a cara. Tenés que estar con tus amigos, cada uno con el móvil, y a cada jugador le toca un personaje aleatorio de 2 equipos enfrentados que hay, y hay que usar las habilidades de tu personaje para ir descubriendo quiénes son tus aliados, quiénes son tus enemigos, ¿vale? Es un juego que, si bien está en el teléfono, es muy importante lo que pasa afuera, hablar con las personas, ver a las personas. Se puede hablar, se puede mentir, se puede decir la verdad. Lo único que está prohibido es mostrar la pantalla del teléfono. Está basado en clásicos de las identidades ocultas, como el Lobo, el Pueblo Duerme, el Resistencia, varios juegos de ese estilo. Y en nuestro caso, nosotros no tenemos un protagonista o 2, porque como es un juego en grupo, se puede jugar de 4 a 12 personas, o sea que como mínimo tenemos 12 personajes, aunque tendremos más porque algunos rotarán. Y estamos ahora mismo en el diseño de esos personajes, con lo cual no están todos listos, pero les traigo acá una muestra de 5 mujeres diseñadas en el juego. Tanto en las mujeres como en los hombres, nuestra idea fue representar diferentes razas, diferentes edades, diferentes estilos. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera, que es una médica que es brasilera, porque cada personaje tiene como una historia detrás. Luego tenemos a la gente que es de Estados Unidos. La siguiente es de Estonia, la siguiente es de Alemania, cada una tiene una historia, hay diferentes edades. Todavía falta mucha variedad acá, pero como les digo, estos son 5, ¿no? 5 personajes, y todavía estamos trabajando en más personajes, tanto femeninos como masculinos. Y desde nuestro lado lo que intentamos hacer es simplemente eso, que dentro de los personajes que haya equidad, más o menos son igual hombres-mujeres, y que tanto en hombres como en mujeres haya como una representación diversa. Para las mujeres que están acá, probablemente las conozcan, pero por si no lo hacen, o si los hombres conocen mujeres en la industria, súper recomendado formar parte, seguir en redes sociales y pedir acceder a los grupos de Telegram, WhatsApp, demás de Femdes y Widget, que son asociaciones relacionadas con la mujer y el videojuego, y así estar un poco al tanto de todo lo que pasa y demás. Y el otro día yo estuve en una charla con Rocío Rodríguez, que es una ilustradora acá en Sevilla. Se juntaron varias chicas de Andalucía, estuvimos ahí charlando después de la charla, y surgió el tema de que estas asociaciones están muy bien, pero no tienen nada a nivel andaluz. O sea, sí tienen, si vos comunicas con ellas, lo que sea, incluso organizan eventos, pero lo que no tienen es un grupo de Telegram, WhatsApp, lo que sea, en donde estemos en contacto todas las mujeres relacionadas con el videojuego de Andalucía. Entonces lo creamos. Y ya somos varias, se llama Mujeres y Videojuegos de Andalucía, simplemente un grupo de WhatsApp para estar en contacto. Ya se está organizando una quedada ahora en diciembre, así que las que están acá, si tienen ganas de participar,
pues me lo dicen a través de Twitter, Domin13, o me lo dicen ahora en el desayuno, ahí en donde estamos, si se dan una vuelta donde estamos con Mucuo, donde quieran, y las agregamos. Eso es un poco todo, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea. Venga, ¿Ninguna pregunta? Yo cuando has dicho antes lo del tema indie y grandes empresas, te decía ambas, y también te lo comentaba por el hecho de que creo que ahora mismo los indie necesitan, pero que sobre todo a lo mejor también van las grandes empresas. Dentro de ambas, diría que más importancia es grandes empresas, por el hecho de que ellas son las que van a tener el potencial de que esa persona viva, como decía antes en mi charla, pueda vivir del mundo de los videojuegos. Entonces, a lo mejor te diría por ahí, obviamente, también depende del estudio. Por ejemplo, Naughty Dog tiene una paridad enorme y además la gracia es que los personajes, por ejemplo, la animadora principal de Eric, la lead designer de Animation, es Almudena Soria, que es de Madrid, es española. La chica que está creando las interfaces de The Last of Us 2 María Capel, que también es española. Entonces, quieras o no, tienes a muchos puestos importantes ya de mujeres dentro de un videojuego que se dedica como una protagonista mujer. Entonces, eso es lo que estaba comentando. Es simplemente un apunte de lo que estaba comentando. Sí, totalmente. Y yo estoy de acuerdo con que lo ideal y lo importante sería que sucedan las grandes, totalmente, porque las indies aparte luego replicarían. Es así, pero ojalá suceda. Antes que las indies. Yo creo que sucederá. O sea, es cuestión de ir aprendiendo y que vaya mejorando, ¿no? Vale. Sí, a ver, que mejore. Rafa. Pero bueno, toda esta base es educacional, ¿no? Por eso es educación. Totalmente. Desde la base. Y lo que hablábamos de que hay chicas solo dedicadas a arte, ahí hay un grado súper importante de que las chicas ni se plantean a veces que pueden, por ejemplo, ser programadoras. Ni se plantean. Yo tengo programadoras dentro de la empresa. Bueno, yo también, Nosotros somos 6 personas, somos 3 hombres, 3 mujeres y tengo programadoras. Pero es lo raro. Totalmente. Es lo raro. Sí, así es. Respecto a este tema de la grande, perdona, por puntualizar simplemente que faltaría un poco la institución. O sea, aquí yo creo que la clave estaría de grandes empresas e instituciones, promoviendo algo. Sí, totalmente. Un país no se puede permitir que una industria que factura lo que sabemos que factura ya la industria del videojuego, pues tiene una representación de baja de un colectivo que al final es el 50% más de la población. O sea que, pero las instituciones tienen que tener a nivel educacional sobre todo un papel fundamental, pues no solo ya, porque esto es extrapolable al ámbito científico-técnico, de carrera científico-técnica, donde hay una brecha digital de género y tal, pero y que afecta también a la parte del videojuego. Yo las instituciones ahí es fundamental. Sí, totalmente. Muchas de las grandes empresas implica que muchas veces ellas mismas se quejan de que no encuentran gente formada en este ámbito, lo cual... Sí, eso también es verdad, y sobre todo en el campo tecnológico, en plan de desarrollo y demás de programación. Por nuestra parte, por ejemplo, nosotros también tenemos involucrado la Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Málaga. Y están muy involucrados, están ambientalizados, pero es que llevamos muchísimos años para llegar a este punto. Sí, es cierto, pero también es lo que llevamos luchando con ellos. Que nosotros llevamos desde hace ya 20 años, que hace 20 años Miguel desarrolló un videojuego para ellos, que pagaron un proyecto gamificado era de reciclaje, ¿no, Miguel? Era Clean City Málaga, era un programa para concienciar a los chavales al reciclaje. Cuando tuvimos el problema del botellón en Málaga y demás, pues el Ayuntamiento de Málaga tiró de la empresa que había de videojuegos y le hicieron Miguel Ramos le hizo el videojuego del reciclaje para los chavales para mentalizarlos. Y fue un auténtico pelotazo, 250.000 chavales jugaron al juego y bueno, pues fue una forma de mentalizarlos mediante un videojuego. O sea que nosotros llevamos 20 años para mentalizar a las instituciones y ahora está dando ya su fruto porque ya nos conocen, ya saben lo que... Todo lo que hay allí en Málaga es alucinante y aquí lo miramos con cierta... Sí, nos vamos todos para Málaga. No, es cierto, pero que bueno, que es una cosa que hay que levantar la primera piedra para que después el resto lo vean y diga, hostia, pues vamos a sumarnos. Y eso es lo que está pasando. La Junta está sumando, Diputación, o sea, todas las instituciones están ya mirando a este sector con cariño y apostando. Lo que tienen que hacer es apostar dinero, que se tiran muchas veces dinero para tonterías y para un sector que con poco que se les llegue, es lo que siempre decimos, con poco que se les llegue a este sector, da mucho fruto. Nada, lo que iba a comentar del papel de la mujer dentro de la industria y ya no solo como creadora, sino como producto. Desde hace muchos años, Ghibli, Miyazaki, lleva empoderando a la mujer desde los años 80,
cosa que no hacía Disney. En Disney siempre era, hasta hace poco, la princesa... La damisela en apuros. Ahí está. Mientras que Ghibli, Nausicaa, la princesa Mononoke, empoderaba a la mujer. Y no solo como heroína, la propia Nausicaa, la maldad, el malo de la peli, es otra mujer. Quiero decir, lo que hablábamos antes, lo que hablamos el otro día, de que yo no podía crear personajes femeninos porque no puedo tener esa visión. Pero puedes intentar ayudar a que existan ese tipo de personajes no tan feminizadas, no tan empoderadas, con el suficiente poder como para ser la protagonista de una película, de un videojuego, de un corto, de lo que sea. Y Miyazaki, aun siendo hombre, creó personajes femeninos que hoy están en el colectivo, ¿sabes? La imagen colectiva de lo que se está empezando a hacer ahora, y Disney está empezando a hacer ahora, lleva 30 años haciéndolo Miyazaki. Por eso que también, no solo de la educación y de situar a quien se merece donde se merece, sino cualquier persona cuando está creando puede decidir quiénes son los personajes que están en mi obra, qué papel tienen, y yo ya decido hacerlos buenos, hacerlos malos, hacerlos más inteligentes, más torpes. En mi juego hay muchos hombres y mujeres, y lo que les une a todos es que son bastante malas personas. Pero dentro de eso los hay más fuertes, los hay menos fuertes, con más poder, con menos. Pero el situarlos ahí, que puedan tutear de cara a cara a gente poderosa, también es otra forma de decir: la mujer no necesita y nos merece este papel, este sitio dentro de la industria, dentro de los productos culturales que hacemos. Sí, totalmente. Y las jugadoras también, que dije es otro tema, pero el poder también identificarse y sentirse reflejado con personajes femeninos y poder elegirlos sin tener que tirar por el hombre porque la tía va en bola, básicamente, perdón por la palabra. Pero sí, de acuerdo. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Más preguntas? La verdad es que eso ya, la primera imagen que ha lanzado de demás es que ya es de mal gusto, ¿no? Esa sexualización de la mujer, ese utilizar a la mujer, que ya, no sé, eso ya es del pasado, ya es muy retro, creo. Bueno, en realidad se está superando bastante, pero todavía hay, digamos que todavía hay que hacer trabajo. Pero de todas formas que ya te das cuenta de que lo ves como raro. Se ve ridículo. Sí, eso es bueno, realmente. Teníamos los videojuegos de los 80 y los 90 y te decías, hostia, yo jugaba a esta. Sí, yo. Claro, y lo bueno es que te das cuenta. Creo que eso es sobre todo la clave principal. Bueno, incluso en el E3, bueno, Miguel, que ha estado muchísimas veces en el E3, Miguel cuenta el caso de las chicas que había alrededor, que ya se les fue de las manos. Y ya son algo del pasado. Correcto. Ya un momento, ¿hace cuántos años lo quitaron? Yo lo que quería comentar, simplemente desde mi experiencia trabajando en la industria de videojuegos, yo soy traductora y trabajé como tester entre algunas empresas Activision. Y me trataron muy bien, pero yo sí que notaba en la empresa, en la industria, que yo creo que es algo que la gente no se da cuenta, pero sigue existiendo, es que te tratan con paternalismo. Yo era mayor, mucho mayor, pero sí en edad que algunos de mis compañeros, y además tenía una carrera, sabía más o menos lo que estaba haciendo, y te tratan como si fuera tontita. A veces te notificas un error, hay una build nueva, la metes, no funciona. Y le dices a tu superior, oye, mi build no funciona. Y lo primero que te dicen es, ¿ya la has roto? Ya la has roto. Y es como, y ahora tu compañero, que tiene la build de francés, pero de Estados Unidos, dice, oye, la has roto. Oye, esto no funciona. Y nadie dice nada. Vamos a ver qué pasa. Y es como, vamos a ver. Te notificaba. Claro, pero yo creo que eso también es consecuencia de ser tan pocas. Porque eso, al final, quieras que no, cuando sos un grupo más reducido, es como no está tan normalizado, ¿no? La presencia de la mujer, digo yo, no sé, sin ser socióloga ni nada, ni saber exactamente la respuesta, pero creo que puede ir muy por ahí. Puede ser eso, es que no estás acostumbrado, eres como la nueva, solo por ser mujer, a lo mejor tienes más experiencia que el compañero tuyo nuevo, pero solo por ser mujer ya es un poco, eres como la niña, ¿no? Es esa,
no sé, posición paternalista con la que a veces te encuentras. Mira, yo el otro día tuvimos esa charla que dije y había muchas chicas estudiantes y decían, estaban como súper quejicadas. Y pero es que si vamos y nos dicen no sé qué, y vamos a hacer un grupo solo de chicas porque no sé qué, y es como, a ver, en plan, es lo que nos ha tocado y hay que meterse ahí con garras a pelear y a aguantarse cosas y decir, bueno, mira, paso de esto porque ya me hablarán de otra forma, ¿sabes? Y creo que es importante la experiencia que están viviendo ahora muchas mujeres, porque son pocas, son el 17%, y habrá empresas en donde se acumule ese 17%, y otras en donde haya una o ninguna, y entonces lógicamente van a tener que allanar ahí un camino difícil, que ya hubo muchas, porque al principio de los 80 también había desarrolladoras y demás, que es así que también habrán pasado muchas situaciones. Pero es verdad que hay muchas cosas con las que va a haber que tratar que es lo que nos toca. ¿Es así? Ahora es que no es lo que nos toca, es que si tu superior te trae... No, hombre, no es correcto. Si tu compañero, tu superior, cuando tiene una crítica, un problema, lo recibe de la misma forma que la de cualquier otro compañero, aunque parezca que no te está diferenciando y te está validando como persona. Hombre, por supuesto, lo que corresponde es que te traten igual, claro, pero es verdad que muchas veces no sucede. De todas formas, también hay mujeres, o sea, es que lo hacemos sin querer, o sea, el hecho de que a una mujer que por ejemplo, es programadora, ¿no? Incluso la misma chica se puede sentir, no sé, imagínate, tú acabas tu bachillerato y dices, bueno, a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Y ojalá, no sé, me gustaría ser programadora, pero ahora tú te pones a pensar y tu familia te dice, programación, ahí hay muchos chicos en la carrera, y ahora tú te empiezas a paranoia y dices, joder, es verdad, todos los tíos, ahora me pasa cualquier cosa, no hay ninguna chica, o hay muy pocas chicas, ¿no? No estoy diciendo que no haya. Y tú ya te empiezas como también a paranoiar tú misma y al final tiras, por ejemplo, para estudiar, para dar clases a niños, ¿no? O magisterio, por ejemplo. Porque es un tema de educación lo que hablábamos antes. Eso es educación. Exacto. Falta de referentes. Claro, falta de referentes, totalmente. Entonces, sin querer también la sociedad nos hace a nosotras mismas, o incluso, yo que sé, ponte en una de estos de trabajo, en una entrevista de trabajo, se presentan 4 hombres y 2 mujeres. Y a veces sin querer, por los estereotipos que tenemos marcados, como antes has comentado, elegimos antes al chico, o vemos que el chico puede estar más capacitado, a lo mejor teniendo la chica un montón de cursos hechos, una carrera estupenda, ¿sabes? Ahí yo no estoy tan de acuerdo. Creo que es más difícil a veces ser mujer trabajando en un grupo donde hay muchos hombres y están acostumbrados a tratar entre ellos y luego de repente es como, ¿y esta cómo la tratamos? Porque yo lo he vivido también, no en el mundo de videojuegos, en el mundo de publicidad, pero he trabajado en grupos todos de hombres y no a ese nivel, pero he tenido microcosas que dije, che, a mí me tratan igual, ¿no? Pero sin embargo creo que ser mujer hoy y ser desarrolladora, por ejemplo, te abre muchísimas puertas, porque las empresas, muchas empresas sí que quieren meter mujeres y no encuentran mujeres que no sean artistas, por ejemplo, mujeres programadoras, porque no todo el mundo, pero mucha gente sí que ve esto de voy a hacer mi equipo más rico si hay más variedad y les cuesta mucho encontrar. Entonces, hoy en día ser mujer con perfiles que no hay muchas mujeres puede incluso abrirte muchas puertas. Habrá el retrógrado que diga me gusta más el hombre aunque ella sepa más, pero creo que eso se da cada vez menos y que abre muchas puertas, ¿eh? Y no sé, yo decía más bien por la parte en la que, bueno, sino que inconscientemente pensamos una cosa que no es real, ¿sabes? Sino que tenemos que eso, que sin querer nosotros las mujeres incluso decimos, hostia, he tenido este pensamiento y no sé por qué, ¿sabes? Cuando es una chica y yo también soy parte de esta industria, ¿entiendes? Claro, es que, bueno, el otro... bueno, ya digo... Sé que esto es muy largo de sí, es súper largo, horas, pero el otro día, bueno, yo sigo mucho una artista que algunos conocerán, Paula Bonet, el otro día estuvo en el programa, ¿cómo se llama el programa? El de Buenafuente, y el Leitmotiv, y ella estaba diciendo que nosotras vamos como más pidiendo permiso y disculpas, ¿no? Que llevamos menos tiempo en el mundo profesional, no hemos tenido referentes, y eso hace también que vayamos con más miedo a equivocarnos. El hombre se equivoca, un poco la mentalidad esa que vos marcabas de, es verdad que acá tenemos todo un problema terrible con el fracaso que en otros países no tienen, y yo creo que eso pasado al mundo de mujeres y hombres también se da.
El hombre es como que ha visto muchos hombres fracasar y luego levantarse, y tiene menos miedo a equivocarse. Nosotras es como que, yo qué sé, mi mamá estaba en mi casa limpiando y haciéndonos la comida, no estaban montando empresas, haciendo no sé qué, y dentro de lo que cabe, en mi caso, mi familia es rara y sí que ha montado empresas y demás, pero en general uno no tiene esa referencia de mujeres que se equivocan y no pasa nada, porque luego otro intento y no sé qué. Y creo que eso influye mucho a la hora de que seamos más miedosas, nos asustemos, como no son todos hombres, yo qué hago ahí, no sé qué, esas cosas, pero hay que deshacerse de esas cosas y... Pero yo estoy seguro que esto en un futuro, en muy poco tiempo, 10, 15, 20 años, esta charla de jornada sobre la industria de la mujer en la industria del videojuego no va a hacer falta, porque es que se va a estar... va a ser así, va a ser muy... Está normalizado. Nosotros, por ejemplo, cuento en mi escuela, he dicho antes que tenemos la parte de KIT, de 10 a 17 años, ¿vale? Una formación avanzada de videojuegos, y las chicas están al 50% de los chicos en una clase de desarrollo. Y te quedas flipado cómo trabajan las chicas, igual que los, vamos, pero te quedas flipado igual que los chicos. Entonces ellos cuando llegue y pase 15, 20 años, claro, está totalmente normalizado. Claro. Y lo que evidentemente también, como habéis dicho antes, lo que falta son referentes. Totalmente. Pero esos referentes van a llegar. Totalmente. Sí, se está haciendo mucho por darle visibilidad a las mujeres que hay ahora en la industria, y creo que eso va a ayudar también mucho a que ya está de parte de la educación diferente, y si encima hay referentes, pues yo también coincido que de acá a unos años va a cambiar mucho la cosa. Tú eres otra pregunta, ¿no? No, era una tontería, solo mirando el cartel ya vimos estereotipos, ¿no? Es como que por todas partes parece una tontería, pero estas son las típicas tonterías que hacen que las niñas vean que ellas no pueden estar trabajando solo, ¿no? Y siendo las técnicas. No, la niña solo es la que está jugando. Todos los demás, los que construyen, los que crean, los que trabajan, son todos tíos. Es una tontería, pero son las pequeñas tonterías. ¿Sí? No, mentira. Puede ser. Pero es una tontería por ponerlo como ejemplo. Sí, que lo tenemos muy... Claro, lo tenemos en todos lados. Se ha metido chica gamer. Claro, bueno. Está interiorizado en la sociedad. Sí, y eso, aunque ahora mismo tenéis en la escuela 50% de mujeres y hombres en las pequeñas, hay que conseguir con este tipo de actividades que dentro de unos años, por el camino, con este tipo de estereotipos que están bombardeando, no se le olvide que ellas estuvieron al principio. ¿Sabe quién ha hecho esto? Una chica. Mujer. 3. Pero porque nosotras también, es lo que dice ella, nosotras también lo tenemos en la cabeza. Están bombardeadas y ellas lo piensan. Y igual siempre se dice que hay muchísimas mujeres más machistas que hombres, y es normal, porque es que están totalmente minadas desde chiquitas. Por eso es importante hablarlo, pensarlo, porque incluso las mujeres no tienen que yo quiero decir una cosa, ya aprovechando mucho el cartel. Yo quería decir una cosa que a mí me parece muy curioso y que creo que pasa más de la cuenta, que es lo que yo llamo el género cero. Nosotros a veces hacemos a ciertos personajes, a ciertas cosas masculinas, porque es como yo digo, el género cero. Cuando hacemos una mujer, sabemos que estamos haciendo una mujer. A veces cuando hacemos un hombre, sabemos que estamos haciendo un hombre. Pero a veces, también en el diseño de personajes, a veces surgen hombres porque no te has parado a pensar si quieres que sea un hombre o una mujer. Pero eso es porque sos hombre. Yo dibujo desde que tengo... Me pasé toda mi infancia dibujando. ¿Sabes lo que dibujaba? Mujeres. Me costaba un montón dibujar hombres. Es que es lo lógico, uno hace lo que conoce, ¿no? Creo que te sale natural, que luego hay genios que hacen cualquier cosa y luego hay equipos que logran cosas impresionantes, pero yo creo que lo natural como persona te sale lo que vos conocés. ¿El género cero por qué te refieres a eso? Porque el tema es que no te paras a pensar. O sea, a lo mejor yo quiero hacer un personaje, y a lo mejor el personaje que estoy haciendo pues quedaría genial si fuese una mujer. Pero no he parado a pensar, oye, ¿realmente quiero que sea un hombre? ¿O realmente quiero que sea una mujer? No, porque sale de mí, porque quizás soy hombre, quizás me conozco mejor, quizás conozco a más hombres. No me paro a pensar y creo un hombre sin querer, cuando a lo mejor podría haber creado un personaje femenino de la leche. De hecho simplemente eso que acabas de puntualizar es lo que quería comentar. Neil Druckmann, el director de The Last of Us, tiene una entrevista maravillosa donde habla sobre este tema y dice que una vez en una entrevista se le acercó una chica y le dijo una cosa que yo también como escritor y periodista me la metí en la cabeza desde ese momento. ¿Por qué creas un personaje masculino si a lo mejor puede ser femenino? Dice, o sea, es lo que le dijo a esta chica, dice,
diferentes a nivel argumental, ¿vale? O sea, tú creas un personaje y ese personaje a lo mejor tiene asociado que tiene que ser masculino a la fuerza, no por nada, porque que la trama tiene que ser masculino a la fuerza. Pero la clave es, si no tiene por qué en la trama ser masculino, ¿por qué no lo pone femenino? Y era eso que tú has comentado, porque ese neutro que está ahí entre comillas lo pones como hombre. Y lo comentaba Dragman porque decía que gracias a eso se hizo una jornada en Naughty Dog y a partir de ahí todos los desarrolladores dijeron, oye, espérate, es cierto, si el personaje, el plot twist, o como tal en este sentido, el plot argumental del guión no exige a un chico o una chica, vamos a intentar cubrir esa paridad. Tonterías. Uncharted 4 estás en la situación del mercado y te encuentras mitad de paridad. No te encuentras nada más comprando a hombres, te encuentras a hombres y a mujeres comprando. Te la acaban de meter en un momento esa tontería de mensaje en una plaza de un mercado. ¿Por qué? Ya está. Pues sí. Lo que él decía, que muchas veces cuando intentas crear algo, tú lo primero que piensas es un recipiente, algo que va a ejecutar la acción de la historia que tú tienes en mente. Y es la segunda pregunta de este actor o actriz, este ejecutante de la acción, de lo que va a ocurrir en la historia, ¿me conviene que sea hombre, mujer? ¿Me es indiferente? Porque lo importante es la acción, ¿sabes? Y a veces hasta indiferente. Te puedes jugar que el personaje sea hombre o mujer a cara o cruz, porque no importa. Claro, es lo que dicen. A No veces importa quién sea, sino importa lo que vive, cómo lo interioriza y cómo eso le afecta. Pero es que en el desarrollo del videojuego lo que antes viene no es lo primero es el personaje, primero es una historia, una base, cómo vamos, y ya vamos a crear los personajes. Claro, a eso iba, que muchas veces él se da cuenta que a lo mejor hace hombre por defecto porque en realidad no le importa el género. Yo lo que quiero es algo que ejecute la acción y que dé pie a que toda la historia se desarrolle, ocurra, todo. Que sea hombre o mujer. Sí, es verdad que hay diferencia entre cómo reciben la información o lo que ocurre un hombre y una mujer, pero también hay hechos, si se te muere un familiar, un padre o tal, que lo puedes sentir igualmente seas hombre o mujer, te puede doler mucho. Y no importa si eres hombre o mujer, tú lo que necesitas es un recipiente que ejecute las acciones que tú necesitas. Totalmente. Para que la historia se vaya. Lo que pasa es el tema de pensar en el neutro que sale es el que le sale a cada uno, ¿no? Y yo esa lógicamente... me la he hecho y en mi juego son 13 personajes y ahora mismo no sé decirte si son 7 hombres, 6 mujeres o 7 mujeres, 6 hombres. Lo estoy intentando hacer memoriante con el micro y me quedan 6 y 6 y digo, falta. Y es mi juego y lo he desarrollado los 13 yo. Pero que hay veces que lo que a ti te importa es un desencadenante, como un trigger. Es un trigger que va a obligar que la historia siga ocurriendo. ¿Que es hombre o es mujer? A veces sí tenía claro que este personaje tenía que ser mujer porque le ocurrió esta y esta cosa y reacciona de esta y esta forma. Este es hombre porque ha tenido esta vivencia, ha llegado hasta aquí con esas vivencias, ha tomado estas decisiones. Pero hay otras veces en las que no es tan importante el género. Claro. Y te sale más, claro, soy hombre, acabaré creando un hombre. Yo, Rafa, que lo que él dice del género cero, o como que es más un problema de que no hay eso, de que no hay el pararte a pensar porque no hay esa educación simplemente. Porque hay gente que de base dice, vale, me da igual, yo soy personista, ¿no? Por ejemplo, lo que sea, me da igual los géneros. O sea, no, a la hora de pensarlo, no lo tengo tan interiorizado, entonces cuando creo un personaje, creo lo que me da la gana. Le pongo más pecho, menos pecho, más culo, menos culo, sea macho, sea hembra, o sea, lo que sea. O sea, es un perro, una gata, Entonces, el problema yo creo que es ese, que no hay el parate a pensar. Esa educación de, hey, antes de crear, mira cuántos géneros hay, o mírate, o inclúyelo en la forma de crear. Como un capítulo. ¿Hay por aquí que no han preguntado? Venga, después sí, volvemos a... Que intervengan otros compañeros. Vale. A ver, durante la charla hemos hablado sobre el papel de la mujer, tanto en la industria como en el videojuego. Mi pregunta es, ¿piensas que se ha podido hacer mal uso de, por ejemplo, publicidad sobre este tema dentro del mundo del videojuego, como pasó, por ejemplo, con el Battlefield 5, a la hora de aparece la mujer dentro de la guerra, 1000 gente hablando
sobre eso, como bien, mal. Hay veces que cuando yo veo este tipo de noticias pienso que están haciendo mal uso de mostrar a la mujer dentro del mundo del videojuego, porque es como que parece que lo usan para darle publicidad. Para generar ruido. Exacto. A ver, yo lo que creo que está mal es lo que pasa luego, ¿no? En plan, de hecho hablé antes de las de, por hablar en general del mundo de los videojuegos, ¿no? De las de Feminist Frequency. Una de ellas hizo un Kickstarter para hacer un documental de la mujer en los videojuegos y los estereotipos que había sobre eso, y la volvieron loca, en plan, le amenazas de bombas, se tuvo que mudar, tenía que suspender charlas. Hay todo un mundo, a ver, queramos o no, el machismo todavía está muy presente, y no todo el mundo, lógicamente, y gracias a Dios, pero hay grupos muy machistas y que están en contra de que la mujer cobre más protagonismo, de que se le represente de otras maneras. Lo triste es eso. Yo no sé si lo enfocaría, bueno, que una empresa se aproveche de algo que hace ruido, eso lo hacen todas las empresas. De hecho, ojalá yo detecte algo que haga tanto ruido para meterlo en mi juego, así. Porque en realidad no están haciendo... Bueno, no sé, yo no soy una experta, ¿no? Pero digo, en realidad al final creo que lo que debería de cambiar y está mal es un poco lo otro. Debería de poder suceder eso sin que se arme tanta cuestión. Pero el punto de inflexión o la controversia hace que las cosas se normalicen. También es verdad. O sea... Casi que es obligatorio que ahora se haga como masivo. Sí, bueno, pero es mejor que se haga masivo, que se hagan documentales, que se hagan charlas, a que le vuelvan loco a una persona por querer mostrar eso, ¿no? Yo me refiero de que ahora debería haber un punto de inflexión, que es lo que está pasando básicamente, que se están planteando ayudas solo para ese género, que se están planteando que a medida del año que viene se va a ver. Entonces, esto que va a pasar, este punto de inflexión, hace que la gente opine, y el simple hecho de opinar, sí, eso es verdad, ya está creando... Sí, se genera ruido alrededor del tema. El debate hace que ahora la gente se lo piense. Sí, que estamos hablando acá en el mundo del videojuego, pero lógicamente es un tema que se está hablando en todos los ámbitos, con lo cual se va a generar ruido, va a haber gente, como siempre, en contra de que las cosas cambien o de que sean diferentes. Pero bueno, yo creo que yo si fuese empresa, bueno, soy empresa, si pudiese hacer eso y generar ese ruido también lo haría, ¿no? No atreveríamos a hacerlo. Totalmente. Sí. Pero evidentemente, bueno, el tema de la sexualización, como hemos dicho antes, es un tema ya muy delicado, muy manío y demás, pero... O sea, el sexo, o sea, la mujer como sexo. Pero, si no... Es que se usa mucho ese elemento, lo ven mucho las empresas, por ejemplo, en el caso del Detroit. ¿Vale? El principal momento del Detroit, que mostraron los vídeos al principio era cara, la chica. Es más, yo me compré el juego esperando ver un personaje femenino potente que a mí me inspirase algo. Sin embargo, al final acabó en un segundo plano, muy segundo plano, y al final se mostraron dos chicos que fueron como el momento más importante del juego. Entonces, a veces me siento cuando estoy viendo cosas de las noticias, reviews de cosas de videojuegos, siento que se hace mal uso de la muestra de la mujer para intentar vender más. No sé si eso es algo positivo o negativo. ¿Tienes un momento positivo? O sea, cosas positivas o cosas negativas, ¿no? Como estamos hablando ahora. Yo simplemente una cosa, y ya sé que me parece que ahora no la hemos comido. Sí, solo por lo que ha dicho Bárbara, que si en algún momento alguno de todos los que estáis aquí tenéis directrices de mando, pensad todo esto, ¿vale? Porque realmente no te das cuenta hasta que a lo mejor tienes eso. Yo el año pasado estuve en una reunión en la que me levanté y me fui porque me dijo el tío, yo no contrato a mujeres porque trabajan mal. Sí. Literalmente, te lo juro. Y cogí, me levanté y le dije, entonces no tienes nada que negociar conmigo. Habré hecho lo mismo si me hace un comentario racista, homófobo, xenófobo, llámalo X. Hice así, me levanté y dije, hasta luego. No he vuelto a saber más de ese señor y digo, no, pues nada. Que podrá ser todo lo rico que tú quieras, pero conmigo no trabajas. ¿Por qué no? Porque no entra dentro de mis valores como persona. Entonces lo que quiero decir es que si en algún momento tenéis eso, intentéis lo que está, o sea, simplemente igual que antes decía al final de la vida, que intentemos ser positivos y constructivos, intentar también aplicar esto. El manual está Fendef, por ejemplo, y la busqué yo, o sea, porque le dije, quiero que estéis. Y ellas me dijeron precisamente, no, vamos a hablar del papel de la mujer. Y digo, no quiero que me habléis del papel de la mujer. Digo, quiero que os reivindiquéis como desarrolladoras de videojuegos, dentro hablándome del desarrollo de videojuegos. Y para mí, por ejemplo, sus 3 artículos que llevan, la van intercambiando entre ellas, son muy buenos. Entonces eso es lo que pedí. Y lo intento también desde el punto de vista, es cierto que cuesta más encontrarlo, tú mismo lo has comentado, es verdad. Pero, ya te digo, gracias a eso, creo que tenemos, en este caso, vosotros también con la academia, con las escuelas, vosotros con los estudios, si nosotros los que venimos detrás tampoco nos aplicamos el cuento, no, nos cuesta más. Ya está, simplemente eso, es decir
En parte, la responsabilidad del futuro es la de nuestra en el presente. Totalmente. ¿Queréis decir algo por ahí? Rafael, ¿quieres decir algo? No, te he olvidado. Sería mentira seguro. Lo que estabas diciendo, Nacho, también tu responsabilidad a la hora de crear y a la hora de no sentarte porque no crees que debes sentarte ni hacer negocio. Es así de simple. Es que estamos también en una industria y estamos criados también, para que veáis que somos mucho producto desde la crianza que hemos tenido, el cliente siempre lleva la razón. No siempre lleva la razón. Es mi producto, lo hago como quiero. Y si tú eres un artista y te duele que no si el producto de tercero, si te contratan para crear un producto... Bueno, eso es distinto, tú eres una herramienta. Si te contratan para crear un producto de tercero, tú eres una herramienta. Tú eres el que te sienta delante del ordenador y haces clic y tacatá en el teclado para crear lo que otro quiso. Si lo hace quiso. O no lo hace. Claro, pero si a mí alguien me dice que le molesta que los personajes de mi juego sean femeninos o los protagonistas, lo que sea, pues yo lo que le diría es: no quiero tu puto dinero. Está claro, es ridículo. No es que te tenga que dar la razón porque eres el cliente, el comprador. No quiero tu puto dinero. Dinero de gente como tú, de un machista, un homófobo, un racista. No quiero tu dinero. Mira, tú lo sabes, no me hace falta. En un desarrollo de un videojuego es tan largo, tan tedioso, que interviene tanta gente, si tú no tienes sintonía con el producto que tú estás haciendo para un tercero, claro, aunque te pague lo que va, ese producto no va a ningún lado. Claro. El presupuesto de mi videojuego es son más cosas que el dinero. Es cero. Y tenemos un equipo, hemos llegado a tener un equipo bastante grandecito, de 8 personas, con becaria aparte, 10, 12. Y ellos saben que están trabajando ahí porque creen en el producto. Porque creen en el producto. Una cosa, lo que pasa es que, y respecto a lo que hablabas vos y hablaba él, una cosa es ser consecuente con lo que uno piensa y totalmente apoyar. Por ejemplo, yo desde todas las partes que puedo intento, por ejemplo, que en mi equipo haya tanto mujeres como hombres. Dentro de la experiencia que tengo, que tampoco es mucha, transmitirla a mujeres que están empezando y animarlas a que se animen, por ejemplo, no solo a ser artistas, sino también a ser programadoras y más. Pero también es verdad que a nivel empresa hay veces que hay cosas de la actualidad que te ayudan a comunicar, que te hacen más visible, que se usan, no desde un punto, quiero decir, por ejemplo, nosotros somos 2 personas, Rubén y yo. ¿Quién va a todas las presentaciones? Siempre, porque estoy hablando de las mujeres, pero yo doy muchas presentaciones del juego, he hablado de innovación en videojuegos, no sé qué, en móvil, voy yo siempre. Y no voy yo siempre porque yo hablo mejor que Rubén, voy yo siempre porque suelen presentar todos hombres. Y cuando sale una mujer al escenario, eso hace que la gente haga, algo diferente. Ahí está utilizando... Nosotros nos aprovechamos de eso, y yo... No siento que esté mal aprovecharse de eso. En realidad es lo que hablaba antes con ella. Tenemos una oportunidad las mujeres hoy. Si la sabes usar, es una oportunidad. Que está mal usarla. Yo creo, lógicamente hay cosas que están mal, ¿no? Pero por ejemplo, ser consciente de que hoy ser programadora te va a abrir muchas puertas, pues que te las abran. Si en realidad vas a estar haciendo un favor a la industria también, vas a estar empezando a decirle a los hombres que también hay mujeres que programamos, ¿no? La elección esa consciente de, no, vas vos porque voy yo porque soy mujer y va a llamar un pelín más la atención. Todas esas decisiones tienen que ver también con la mujer y con un montón de otras cosas. Yo qué sé, el acento, por ejemplo. No es lo mismo en una cuestión de todos españoles que de repente empiece a hablar alguien en argentino. Ahora, si vamos a Argentina, seguro que presenta a Rubén, porque él va a llamar más la atención que yo. Y esas pequeñas decisiones que tienen que ver con la realidad en la que vivimos, a veces como empresa, porque te sirven para comunicar, para llegar a más gente, para hacer más ruido. Lo que pasa que luego haya alguien diciendo, ay, esta presenta y es mujer, pues eso no es mi culpa. Quiero decir, luego están los retrógrados por ahí, pero bueno, nada, por agregar a eso. Y nada, yo creo que ya, ¿no? Porque... Muy bien, sí, vamos a terminar ya. Bueno, primero un aplauso, Bárbara, por favor. Muchas gracias.